No, esos putos fondos corporativos, weón. No, tiene que ser Perdón. Quitar. Que no veo. el fondo Sí. real, ahí va. Ya está, ya ese es el fondo real. Somos reales aquí. Estamos reales. Estuve hasta en la fecha en las 2 startups latinoamericanas de software as a service más grandes. Ya lo vi, Simétrica, así es. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo se dio también la salida de ahí? Las salidas no son fáciles. No, Yo creo que lo todas sabemos. las salidas son complejas, y más cuando no es una salida voluntaria. Mi salida no fue una salida voluntaria, y eso duele, ¿no? Eso duele en el momento en el que dices, bueno, ¿dónde se perdieron las visiones? Pues la verdad es que no sé en qué momento se perdieron, pero ya empezando las fiestas navideñas me grabaron en un karaoke y me vi y dije, ¿qué me pasó? Cuando me vi, ¿qué me pasó? Inflamado, gordo, traía gastritis, traía pues una serie de estrés importante que no había querido reconocer. Me olvidé por ese rush de siempre querer más, nunca es suficiente, vamos por más, da tu 120%. Y de ahí fue, primero, descansar, pero es muy difícil descansar cuando traes un ritmo de startup. Eso te iba a decir. Qué difícil es descansar, weón. Desde mi experiencia con las startups, es muy importante el mensaje que envían justamente los fundadores, los líderes principales de la organización, el CEO, todos los que ocupamos roles del liderazgo, el mensaje que estamos enviando, no con lo que decimos en la política, sino con lo que estamos haciendo todos los días. Y en este proceso de tener el síndrome del calendario vacío, de qué pasa, yo me acuerdo que me di 2 días y al tercer día ya tenía otra vez el calendario lleno. Y tenía el calendario lleno de puras pendejadas. Esa es la realidad, pero Yo les tengo que decir que yo siento algo de culpa cuando ustedes dos dicen eso. una cosa es ser ágiles y otra cosa es ser caóticos. Y ahí creo que hay un punto muy importante en la madurez de la startup. Y si los founders nos estuvieran escuchando, yo le diría 2 puntos. Bueno, Marce, muchas gracias por sumarte a este espacio, que un poco ya tenés la previa y algo por ahí hablábamos. Cuando vos me decías el script o algo de lo que íbamos a estar conversando, no hay scripts acá, pero básicamente se va yendo por el lado de la historia profesional, que al final de ahí, como es la misma vida, la vida profesional y la vida laboral son la misma vida de la misma persona, surgen un montón de cuestiones, ¿no? En las conversaciones que hemos venido teniendo, como para recapitular un poquito, se ha dado justo el punto en común en el que fueron personas, en ese caso, en la mayor parte de los casos, o en todos los casos que estuvimos conversando, eran founders de empresas que al final terminaron saliendo de su empresa por diferentes motivos. Generalmente una salida dolorosa, y empezaron un nuevo proyecto o están en un nuevo camino, ¿no? Y los aprendizajes de eso, de esa salida el día después. En el primer espacio fue que charlamos Alejo y yo de nuestra salida, él desde el lado de founder, yo desde el lado del rol que me tocaba, y bueno, compartimos ahí un poco eso del calendario vacío, ¿no? De volver a empezar, que por ahí con vos, Marce, hablábamos un poquito sobre el calendario vacío el otro día. Y un poco pensaba que qué bueno esta conversación en el sentido de que tenemos otro enfoque que le podemos dar, porque ahí venía como siendo ese hilo conductor, y acá me parece interesante de tu historia y de lo que he visto, que venías trabajando en empresas tecnológicas, desde el lado de adentro, como un colaborador, y ese paso a salirte a ser el fundador de tu propio proyecto y a andar ese camino complejo de emprender, como a la inversa, ¿no? Yo estuve en Dalton, luego en Zendesk, luego estuve en Yalo y luego en Symmetric. Estuve hasta en la fecha en las 2 startups latinoamericanas de software as a service más grandes. Ya lo vi, Simétrica, así es. Claro. Ambas invitadas por mí en los RevUp de Ozzy, en el que también te invité a ti. Claro, ahí nos ¿Recuerdas? conocimos. Ahí nos Sí, señor. conocimos, de hecho.
Bueno. Ahí se conocieron ustedes. Sí. Sí. Yo invité a Marce Cold Reach, como buen SDR que somos, y le escribimos por interno si quería participar del Revap. Ese fue el Revap. Dios. Y para todos y todas los que están escuchando en Bosi, yo creé un espacio al principio de todos los años. El primer episodio el primer espacio fue el 2022, se llamaba Revap, donde me daba la tarea precisamente de conseguir personas que ya hubiesen recorrido un camino importante o en la industria o en la categoría que nosotros, pues, o que Bosi está, que sobra Service, Conversational AI, Enterprise Software, etcétera, etcétera. Me acuerdo que de los primeros fue Marcela Cárdenas, Chief Revenue Officer de Fairplay, Manolo Atala también, founder de Fairplay. Bueno, invité a Marceliño, después le empezamos a subir la vara, no porque Marceliño no fuera una vara grande, pero Jason Lemkin, Matías, el founder de OutZero, bueno, hicimos una cosa bien impresionante ahí. Cuando Sí, ahí éramos nos buenos conocimos. SDRs. Estuvo muy bueno. Bueno, no, Uf. el punto que veía de interesante es justamente que en este caso tenemos otra perspectiva diferente sobre vos y tu experiencia dentro de esas startups, lo que viviste, lo que aprendiste, que se puede, obviamente podemos y vamos a encontrar puntos de similitud con nuestra experiencia, por ejemplo, en Bosi o en otros lugares con esas características similares, y cómo fue el cambio de salir de ahí para empezar tu propio proyecto, para hoy ser quien lidera tu propio proyecto con todos los desafíos que eso significa. Así que bueno, dicho eso, si les parece, arrancamos y te damos la palabra a vos. Esta era como una previa, pero ya nos sirvió de abre bocas así de esta conversación. Como siempre decimos, este es un lugar donde hablamos de manera transparente, honesta. La idea es compartir nuestras experiencias, nuestras emociones. Así que por eso no hay como un script perfecto, sino nos vamos dejando llevar también por esta conversación, porque de eso se trata. Así que de nuevo, Claro. gracias por sumarte a este espacio. Y para comenzar entonces, tal vez empezando desde el momento presente y después vamos a ir recorriendo hacia atrás, a mí me gustaría saber cómo fue para vos esa salida de tu última experiencia dentro de una startup al mundo emprendedor, siendo vos directamente el que emprende y el que lleva adelante este proyecto de Samurai en donde estás vos hoy liderando. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo se dio también la salida de ahí? Las salidas no son fáciles. No, Yo creo que lo todas sabemos. las salidas son complejas, y más cuando no es una salida voluntaria. Mi salida no fue una salida voluntaria, y fue una salida también que, si uno lo ve desde el punto de vista racional, pues a mí al principio no me hacía sentido por el tema de los resultados. Yo, como director de Customer Success, traíamos un net retention rate de 147, 150%, traíamos churn de menos del 2.4, 2.3%. Entonces, si yo veo los resultados, pues ahí estaban, ¿no? Pero también entiendo que muchas veces las salidas se dan no por el tema de resultados, sino también por la visión que tiene la empresa, y la visión que tenía la empresa y la visión que tenía yo como responsable de área, que fue un área que me tocó armar de cero. Llegué yo y no existía el área, y me tocó armar desde cero, y terminamos con un equipo de más de casi 50 colaboradores. Y la visión que yo tenía, pues ya no era compatible con la visión que tenía la compañía. Y eso duele, ¿no? Eso duele en el momento en el que dices, bueno, ¿dónde se perdieron las visiones? Pues la verdad es que no sé en qué momento se perdieron, pero fue una salida bastante amistosa, gracias a Dios. Agradezco mucho la forma en la que salí, pero la parte del duelo es, ¿y qué sigue después? ¿Qué sigue después de que sales, no? Y entonces, habiendo trabajado y habiendo desarrollado los equipos de Customer Success de las dos empresas de software as a service, startups más grandes de Latinoamérica, que era Yalo y Symmetric, y pues no hay otra, ¿no? O hasta ahorita todavía no hay otra que sea más grande que esas dos, pues ¿qué sigue? Y de ahí fue, primero, descansar, pero
es muy difícil descansar cuando traes un ritmo de startup. Eso te iba a decir. Qué difícil es descansar, weón. Es Por ahí lo dijimos complicadísimo. Por ahí lo dijimos en un capítulo, creo que fue en el de Marta Sí, Forero, que dijimos que que a mí se me ocurrió acuñar un término, el síndrome del conductor de Fórmula 1. Vamos a 1000, nos chocamos contra un muro que no vimos venir, pero la mente sigue a 1000, weón. La mente sigue a 1000. Yo me acuerdo que, digo, afortunadamente desde el punto de vista patrimonial, yo soy financiero, entonces tenía muy bien armado todo. Yo me podía poner a descansar 2 años y no, me costó mucho aceptar que tenía que descansar. Y yo creo que eso es parte del rush de las startups, claro. que estás en ese más, En esa vorágine. que se vuelve caótico y te pierdes a ti mismo, te pierdes. A mí me pasó, yo me perdí. Yo me di cuenta yo salí en febrero, ya casi un año, febrero de 2025, pero nunca se me va a olvidar que era noviembre de 2024, en un video, ya empezando las fiestas navideñas, me grabaron en un karaoke y me vi y dije, ¿qué me pasó? Cuando me vi, ¿qué me pasó? Inflamado, gordo, traía gastritis, traía pues una serie de estrés importante que no había querido reconocer. Claro, es y por eso era esto lo que se mismo. veía, pero por dentro No, también pues un por dentro montón ni te cuento, me olvidé por ese rush de siempre querer más, nunca es suficiente, vamos por más, da tu 120%, y siempre hace 120%, y gracias a Dios los resultados se cumplieron, los resultados se lograron, las metas que tuve todas las rebasé, pero me olvidé, Marcelino. Y en este proceso de tener el síndrome del calendario vacío, de qué pasa, yo me acuerdo que me di 2 días y al tercer día ya tenía otra vez el calendario lleno. Y tenía el calendario lleno de puras pendejadas. Esa es la realidad, pero tenía el calendario lleno, pláticas aquí, pláticas allá. Entonces llegué, me bañé, pum, yo soy muy rutinado, llegué, me senté y a platicar, y estuve así como unas 3 semanas. Como unas 3 semanas, hasta que un amigo habló conmigo y me dice, ¿por qué no te permites descansar? Dice, necesitas descansar, permítetelo. Y ahí fue un baldazo de agua fría el que me di. Lo vi desde el punto de vista también familiar, que dije, no es posible que no, ahorita no tengo una responsabilidad profesional y no esté disfrutando a mi familia, y no esté disfrutando la vida. Quiero volverme a ocupar. Y tomé una decisión muy importante, una decisión fuerte, que es, este Marcelino tiene que morir para que nazca el nuevo Marcelino. Tal cual. Y fue duro, ¿no? Tengo que matar a ese Marcelino, aunque no quiera, para que nazca un Marcelino distinto, una mejor versión de mí. Y eso hice. Me quedaba pensando en varias de las cosas que decías. No, güey, puta, ¿sabes qué? Apaguemos esto y ya, güey, ya. Marica, ya. No, porque, No, sobre claro, todo con eso último, güey. son podemos charlar profundamente de cada una de esas cosas que fuiste compartiendo, ¿no? Especialmente me quedaba pensando, hoy por ahí leía un post justamente de Esteban, que estuvo con nosotros conversando también hace 2 espacios atrás, y él mencionaba algo acerca de esto del tiempo que le dedicamos a nuestra familia, a lo que es por fuera de lo laboral, y cómo cuando tenemos ese espacio libre, digamos, como vos lo traías ahora en este caso, bueno, estoy sin empleo, tengo espacio libre, igualmente así queremos buscar como meterle algo productivo, ¿no? Como que estar con la familia, disfrutar de esos momentos con los amigos, las amigas, con quien sea, haciendo una actividad que es como no productivo, entonces siempre buscamos meterle más al tiempo libre y cómo nos sentimos como de alguna manera presionados, aun cuando nadie nos esté presionando, porque en este caso, Marce, vos no tenías a alguien que te esté presionando una vez que dejaste ese rol, ¿no? Pero eras vos mismo ahí diciéndote, tengo que hacer, tengo que llenarme la agenda, tengo que estar haciendo.
tengo que estar haciendo algo y después ya lo recapacitándolo y pensándolo y ya ahora lo veo dentro de retrospectiva creo que hay un punto tóxico dentro de las culturas organizacionales y dentro de los temas de tendencia es que hemos creado una toxicidad con el tema de productividad. ¿Y a qué me Sí. refiero? Es que una persona profesionalmente exitosa es la que es muy productiva. Y la que es muy productiva. Y además, en el mundo de las startups, y hay muchas historias de las startups en las cuales tú aquí tienes que dar lo mejor de ti. Si la empresa te necesita a las 3 de la mañana y necesitas desvelarte y hacer ciclos, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. Y vamos a hacer un ambiente súper agradable para que estés aquí todo el tiempo en la oficina, que tengas todo el tema de snacks, que tengas todo el tema de ambiente que te impulse a dar, a dar, a dar. Yo creo que está bien, pero esto es como en el deporte. Yo soy deportista y ningún deportista aguanta al 120%. Hay periodos, hay valles, hay periodos en los que las personas necesitan descansar. Y yo no había descansado. Yo había entrado en ese rush y en ese tema de productividad y se me olvidó mis tiempos, se me olvidó mis pasatiempos. Yo arrancaba con juntas por diferencias horarias a las 7:30 de la mañana y a las 7 de la noche estaba todavía conectado. Y muchas veces decía, no, pues es que trabajo en casa y tengo 1 hora para comer con mi familia, pero y todo lo demás y conectar con mi ciudad, conectar con mis amigos, se olvidaba. Se olvidaba y fue un tema que no me había dado cuenta. Sí, y esto trajiste otro punto, el tema de cuando trabajas de manera remota, vos decís, tu mente te puede tirar ese mensaje de, bueno, pero estás en tu casa, ¿no? Es como que ya tenés ese espacio, ya tenés ese tiempo, pero en verdad le estás dedicando tal vez más horas de las que le dedicarías si te moves a un espacio físico o oficina. Por eso todo tiene su lado positivo y su lado, no sé si negativo, pero desafiante, y por eso es tan importante esto de las políticas que se generen dentro de la organización y el marco de trabajo que se genere, y sobre todo, y pensando en startups, imagino que las empresas más corporativas también, pero desde mi experiencia con las startups, es muy importante el mensaje que envían justamente los fundadores, los líderes principales de la organización, el CEO, todos los que ocupamos roles de liderazgo, el mensaje que estamos enviando, no con lo que decimos en la política, sino con lo que estamos haciendo todos los días. Y porque ahí entramos en esa espiral que vos lo habrás vivido también, Marce, y es, bueno, ok, la política dice esto, pero yo veo que si no respondo al mensaje, me están persiguiendo. Me Yo van a veo señalar. claro, me van a Sí, señalar. sí. Entonces, eso es recurrente, ¿no? En este ambiente de startups Yo les generalmente. tengo, yo les tengo que decir que yo siento algo de culpa cuando ustedes dos dicen eso. Está buenísimo. Porque, Un sí, sí, espacio, no sí, sí, culpa. porque, La conversación no, así no, de no, se los digo porque eh, llevo siendo founder y CEO casi 14 años de startups tecnológica. Mm, Y no te voy a decir que vendí la narrativa, ni mucho menos desde la mentira, porque Kate es testigo de eso. Pero sí uno se embebe en la narrativa de marica, hijo de puta, esto es una chimba, vamos a romperla, vamos a sacarla. Y claro, y yo, o sea, también tengo que ser consciente, yo, o sea, sé que soy una persona que moviliza, sé que soy una persona que moviliza. La gente cree en la narrativa. Y vuelvo y te repito, o sea, no, yo no lo vendía como mentira, yo lo vendía como literal, o sea, porque ver, y también sigo creyendo en ese propósito, o sea, ver a los seres humanos hacer cosas que jamás pensaron que eran capaces de hacer, eso es muy bonito. Pero se vence o se traspasa la frontera precisamente, hey, esto es lo que soy capaz de hacer, se nubla todo eso, ya me di cuenta, me tengo que quedar ahí, ¿cierto? Porque vos probaste, pongámoslo en estos términos, probaste una droga, mm. ¿cierto?
Claro. y la gente se queda. Vos estabas ahí, weón. Vos estabas en esa droga. Estabas consumiéndote esa droga porque viste a tus founders. Y jueputa, mira la empresa en la que estamos. Y mira el ritmo que vamos. Y mira cómo vamos creciendo. Y una ronda más. Y el MRR crezca. Y el NRR crezca. Y jueputa, y los clientes cada vez son más chimbas. Y nos invitan a esto. Y y usted dice, marica, esto es real. O sea, esto es real. Y eso, experimentar eso, la verdad, es muy chimba, les tengo que decir. Pero por eso al mismo tiempo cuando vos decís eso, y lo veo con otros compañeros de trabajo, siento un poquito de culpa, siento un poquito A de mí culpa. se me grabó mucho en un proceso y digo, si nos está escuchando alguien que fue de mi equipo, lo podrá vivir mucho. Yo nunca quise cambiar al mundo. O sea, yo nunca fui ese de, sí, yo me voy a meter a una empresa porque queremos cambiar el mundo y hacer las cosas distintas. Yo no. Lo que yo sí quise, y esto fue una retrospectiva que hice al salir, fue, a mí sí me importaba cambiar a las personas. A mí sí Estoy me de acuerdo, importaba estoy de impactar en mi acuerdo. equipo. Probablemente no cambié el mundo, pero sí me quedé muy tranquilo O con lo que, probablemente sí, con lo o que logré con mi probablemente sí. equipo, Porque si con le lo que cambias logré el con las mindset a una personas. persona, si le cambias el mindset a una persona precisamente para que su propósito se encamine, si estás cambiando el mundo. Bueno, para Digo, mucha desde gente otro aquí ángulo, ¿no? escuchando puede sonar muy filosófico, pero es así, por eso les digo, o sea, mi narrativa era más en el sentido de qué chimba ver a las personas hacer cosas que jamás pensaron que eran capaces de hacer, pero te quedas después ahí y como vos dijiste, me tocó matar esa versión de Marcelino para volverme a encontrar. Para volver a encontrar. Y Y a hay mí, algo dale, que siempre he hablado mucho de que nosotros tenemos que ser integrales. ¿Y a qué me refiero ser integral? Y es el cómo quiero que me vean. Yo no puedo ser un buen director, no puedo ser un extraordinario founder y ser un mal esposo, o un mal amigo, o un mal Totalmente. padre. de acuerdo. Hay una incongruencia y eso fue una meta que yo siempre tuve. Entonces siempre me esforcé por ser un gran padre, por ser un gran amigo, pero lo interesante fue que me olvidé de mí, me olvidé de lo que yo quería, me olvidé de lo que yo buscaba y lo que yo sentía. Y ahí fue, Sí. regresando al punto anterior, maté al Marcelino viejo para volver a conectar al Marcelino nuevo. Es la única forma de hacerlo. Qué loco que en general nos pasa a todos los seres humanos esto, ¿no? De quien nos olvidamos más es de nosotros mismos. Nosotros Con mismos. quien deberíamos trabajar más y a lo que le deberíamos dedicar más tiempo es al desarrollo de nuestro interior, a nosotros mismos, a trabajar sobre nosotros. Y es lo último generalmente, ¿no? Si lo ponemos como un ejercicio así de, si vos, generalmente a tus amigos o amigas querés lo mejor, a tu familia, quien sea, pero pongamos un amigo o una amiga que le está pasando X situación de trabajo, ¿no? Que está trabajando un montón, que está estresado, generalmente, ¿qué le decimos? Frená, pensá, dedícate tiempo, pensá lo que estás haciendo, mirá, existe tu familia, existe tu vida. Ahora, si nos ponemos a nosotros como frente a un espejo y somos nosotros los que estamos viviendo eso, no nos decimos nada de eso, ¿no? Somos incapaces de a un amigo decirle, dale, dale, seguí trabajando, mátate, estresate, dale, dale, dale. Eso no se lo diríamos nunca, pero que a nosotros mismos sí, nos decimos todo el tiempo, dale, no frenes, vos podés, dale, aunque te rompas. Es muy difícil y yo creo que hay un punto, hablando de estos temas tóxicos, que yo creo que nos tomamos todo ese Kool-Aid de la productividad máxima y todo el mundo quiere ser ultra productivo y tu éxito se mide en la productividad. Nos lo seguimos tomando, Nos seguimos tomando. weón. Porque nos Y seguimos el otro cuestionando, Kool-Aid, fue puta. Sí, sí, pues si nos lo seguimos cuestionando es porque todavía está ahí en la mesa. sí. Y el otro que yo me percaté mucho y es metido en este mundo también de tecnología de startups, es que yo pensé que no había nada más allá afuera. O sea, yo decía, es que no hay más, ¿no? O sea, y digo, yo soy financiero al cuadrado porque estudié finanzas, es una maestría en finanzas. Y dije, no, pues no hay nada más que las tecnologías, y las tecnológicas van a cambiar el mundo y las startups y todo. Y te das cuenta que sí hay mucho y que desafortunadamente
nos vamos mucho por el LinkedIn. LinkedIn, todo el mundo habla de sus éxitos, todo el mundo habla de los fregones que son. Y la pregunta es, ¿quién habla de los fracasos y las vulnerabilidades? Todos los CEOs hablan de todo lo bien que hicieron para poder llegar al resultado, pero nadie habla, en los shareholders letters, nadie habla de esta vulnerabilidad humana, de que nos equivocamos, de nuestros errores, de qué hicimos. Todo el mundo habla de sus nuevos trabajos, sus nuevos puestos, pero nadie habla de me salí, me sentí así, alguien ya pasó por lo mismo, necesito ayuda. Nadie pide ayuda. Es algo que me llamó mucho la atención. Sí, afortunadamente estamos cambiando porque veo como este espacio, ¿no? Creo que Sí, hemos sido claro, eso iba a decir, eso iba a decir. como este espacio donde justamente venimos a hablar de estas cosas y mostrarnos tal cual somos, con todos nuestros errores y todos esos dolores vividos, y veo cada vez más personas que también comparten. Tal vez también tiene que ver con el algoritmo, ¿no? A quien va siguiendo y va ¿Qué más apareciendo siguiendo? más de esos temas. Sin embargo, claramente sigue siendo el menor porcentaje de los casos, ¿no? El mayor porcentaje se va por el lado, como decís vos, del éxito, de lo que gané, bueno, etcétera, y no del fracaso y de los aprendizajes. Y eso sí, rechina un poco, ¿no? También está el otro lado, ahora hablando de LinkedIn, está el otro lado que he leído bastante de personas que se quejan porque otras comparten todo como un aprendizaje. Entonces yo cuando leo eso, o sea, gente que dice, bueno, no sé, me pasó X y estos son mis aprendizajes, y entonces se quejan de que todo es un aprendizaje. Cuando leo esas cosas yo digo, pero al final no nos sirve nada a los seres humanos, ¿no? Es como que siempre de todo tenemos una queja. Si tiene muchos aprendizajes, si tiene, si le va todo muy bien, yo creo que es esa famosa dificultad de encontrar el punto medio, ¿no? Porque sabemos que la vida es así, ¿no? No es todo éxito y tampoco es todo fracaso. Mostrarnos tal cual lo que nos va pasando y compartiendo creo que es lo más humano que podemos hacer. Sinceros, y lo más sincero, porque así nos tenemos que ver. Digo, muchas veces por temas de egos nos cuesta la vulnerabilidad, pero cuando eres vulnerable conectas mejor también, porque no es un ser perfecto. Las personas pueden empatizar muchísimo más contigo. La autenticidad no tiene precio, más en este momento por lo que estamos rodeados todos los días, ¿no? Tal Sí, cual. todo el tema de redes sociales, en las redes sociales la vida de todo el mundo es perfecta, ¿no? Y eso Sí, genera mucho tema de ansiedad. Uf, Y la ansiedad genera pues un montón de temas físicos, mentales, depresiones y demás, ¿no? Cuando hablamos mucho también de pues cómo está la salud mental de los equipos, cómo está la salud mental de la empresa y qué es lo que tú puedes lograr transmitir también como líder, porque muchas veces como líder tienes esta responsabilidad de, o puedes transmitir lo que el founder está diciendo, y a veces, muchas veces eso era un reto, y sabemos que en las startups hay muchos bandazos. Entonces era, pues transmito exactamente lo que el founder, o dosifico un poco, me como yo mucho y trato de transmitir un poco más de tranquilidad en el equipo para no generar un caos sí. innecesario. Lo que suele pasar en el rol de liderazgo en esos casos, ¿no? Somos como un filtro, no de la realidad, pero un poco de la presión también. Justamente te quería hacer una pregunta en esto de que justamente tenemos a Alejo como founder en su rol desde hace muchos años. Nosotros que hemos estado en roles de liderazgo dentro de startups, la pregunta es, ¿qué le dirías como recomendación con tu experiencia dentro de startups tan reconocidas? ¿Qué le dirías como recomendación a un founder y qué le dirías como recomendación a una persona que trabaja o que quiere trabajar en el mundo de una startup? Qué Sé buena que pregunta. seguramente muchas cosas, ¿no? Porque hay Sí, mucho un punto, montón. pero si hay algo que lo primero que se te viene, ¿qué recomendación le darías a esas personas, a esos roles? A la persona que quiere trabajar en una startup, le diría que es una gran experiencia trabajar en una startup. O sea, para mí,
fue en las 2 startups que estuve, porque estuve en una empresa de tecnología pública, que estuve en Zendesk, que en una empresa pública y ahora se hizo privada, pero me tocó todas Pero igual es las un incumbente mieles. corporativo gigante, entonces. No, me tocó a mí y me tocó a mí toda el Disneylandia, fue 2019, toda esa fiebre, los stocks por Sí. los cielos y dinero derrochado por todos lados, o sea, me tocó en Disneylandia. Y me tocó también el tema de construir desde cero, con humildad, el tema de construir desde cero, de crecer. A las personas en las startups nada está escrito. Eso le diría yo al, al que quiere entrar. Nada está escrito y tú puedes escribir también tu futuro dentro de la startup. Hay que tener un mindset proactivo. Si quieres que la startup funcione contigo, tienes que ser proactivo, no esperar a que seas reactivo. Eso le diría a la persona que quisiera entrar a una startup, y seguramente más de alguno aquí nos está escuchando, y vas a aprender muchísimo. Es una extraordinaria escuela. Me llevo grandes satisfacciones. Tal cual. Y si los founders nos estuvieran escuchando, yo le diría 2 puntos. Ten cuidado con los bandazos. Bandazos, Marce. Los bandazos, esos cambios drásticos que tiene que haber de la noche a la mañana. Ese como ambiente de repente caótico, ¿no? Que se genera. Ese Ultra ambiente caótico. ultra caótico, Frenético. frenético, muchas veces no tiene que ver con las señales del mercado ni con las señales de los inversores. Tiene que ver con tus señales como founder emocionales. Claro. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque es ese frenetismo, ese tema tan caótico, ese tema tan rápido, muchas veces te puede cobrar una factura humana con el equipo, ¿no? Y la otra que le pasaría a un founder es hay que respetar los ciclos. ¿A qué me refiero con los ciclos? Si tú quieres un equipo de alto rendimiento, la gente no todo el tiempo te va a dar el 120%. Hay que tener esos ciclos y esos valles, ¿no? Puede haber un ciclo de entrenamiento, digo, como deportista, puedes entrenar, pero tienes que tener un periodo de descanso, si no vas a tener lesiones. Claro. Y si tienes lesiones, como en el fútbol, cuando tienes a tu equipo lesionado, pues vienen los partidos complicados y no vas a tener a tus jugadores en la mejor posición. Claro. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo primero que decías de lo que recomendarías, y es pues madre, se me escapó. Que le decías que le decías a la persona que trabajaba o que Que va a trabaja ser en la startup. una escuela enorme, que hay que ser proactivo. Pues, pucha, no sé, se me De escapó. los bandazos, el tema de... No, el primero que dijiste. Era el primer ¿Cuál? punto. Bueno, ya va a venir, se voló Ya la va. paloma. Se voló la paloma, pero lo iba a decir porque viendo precisamente a todo el mundo ahorita en esta transición de 2025 a 2026 occidental, ¿cierto? La oriental es Sí, diferente. claro, occidental. Occidental. Y empieza todo el mundo con sus propósitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está bien porque eso es lo bonito del ser humano. Tenemos libre albedrío. Pero yo tengo 2 apreciaciones, y es lo único que Alejandro López quiere, o no es que quiera, sino que la aproximación que quiere tener es, primero, no dar nada por sentado, no dar nada por sentado, ¿cierto? Porque la vida cambia. Entonces ahí era lo primero que decía, la vida puede cambiar en un segundo. En un segundo. En un segundo. No dar nada por sentado. Y el segundo, y tiene mucha relación con ese primero, y es, como decimos folclóricamente en Latinoamérica, no cantar victorias. ¿Sí me entendés? Definitivamente Sí. la vida es un proceso, y uno sí se debe celebrar hitos y cosas, pero el trasfondo de él es no cantar victoria antes de que suceda, porque naturalmente está en nuestro ADN. Puta, ya, esto, listo, parce, no, marica, no, celebrate el proceso, y lo veo desde la perspectiva de estar presentes, es decir, la vida es hoy, ahora. Es dificilísimo, y sobre todo para mí como founder, que siempre estamos pensando, hijo de puta, más allá, ¿cierto?
es dificilísimo estar, pero todas esas dos cosas que yo traigo a la mesa sobre lo que Alejandro, la aproximación que quiere tener Alejandro, es como estoy un poco más ubicado acá en el presente. Y a la muestra de un botón se me escapó lo que dijiste al principio. Estoy, güey, puta, seguro mi mente estaba por allá en otro lado. Volvió un poquito de humor hasta huevonada. Bueno, si vuelve, en algún momento interrumpís y la lanzás. Hay un punto que ahorita me estaba acordando y hablo mucho y es interesante. Aquí tenemos un No, pero un ya me colombiano y un acordé y era uruguayo, que, ¿no? pero ya me ¿Te acordé que acordaste? era, no, me acordé que dijiste que uno, pues que la recomendación que le das a una persona que trabaja en una startup es que no se entusiasmara, o sea, no se sobreentusiasmara con las cosas porque podía cambiar en cualquier momento la situación. Eso era, De la noche a la mañana. de O la sea, noche a la mañana. las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Porque desde el punto de vista, una de las cosas positivas que tienen las startups es la agilidad. Ujú. Pero yo creo que no hay que confundir agilidad con caos. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. Y creo que muchas veces mezclamos la gimnasia con la magnesia, ¿no? O sea, una cosa es ser ágiles y otra cosa es ser caóticos. Y ahí creo que hay un punto muy importante en la madurez de la startup, en ver, no es lo mismo siempre vivir en caos y acostumbrarte al caos, que el caos no es bueno. El caos es importante porque hay veces que se necesita caos para que las piezas se acomoden y se alineen. Pero si todo el Claro. tiempo es caos, las piezas jamás se van a acomodar y las piezas se van a alinear. Y regresando a la idea que les quería compartir, y hablando desde el punto de vista cultural, porque también hay que tocar el tema de cómo somos latinos, y habiendo tenido la experiencia mucho de haber compartido también habiendo trabajado con una empresa, con Sendes, empresa directamente de San Francisco, hay un punto que a mí siempre me llamó mucho la atención, y es, muchas veces los latinos queremos reinventar la rueda, y queremos reinventar la receta del agua caliente, ¿no? Somos Y lo viví expertos yo, en esa huevonada. lo viví yo, en el que a mí me contrataron pues, para implementar Customer Success, habiendo aprendido Customer Success de una empresa grande y que además líder en temas de Customer Success. Entonces yo llegaba y muchas veces, y me tocó, y no nomás en las empresas que estuve, en un montón de startups que me ha tocado además asesorar, porque también Mentorear. estoy en Endeavor, entonces, pues no sé, llevo más de 130 startups y muchas veces me tocaba decirles, no, pues así es. Y probablemente el founder nunca le había tocado vivir el tema de Customer Success, de los equipos nunca de Customer Success. Y les decías, así es. Y te decían, no, vamos a probar de esta forma. Es que queremos probar algo diferente. Y probaban algo diferente y perdíamos 5 o 6 meses en probar algo diferente y al fin de cuentas llegamos al mismo punto inicial, ¿no? Y creo que eso es muy latinoamericano. Ya está escrito. Hay cosas que sí puedes probar, como desarrollar producto, a lo mejor un concepto, pero hay parte de los ingredientes que, si quieres De esa las recetas que agilidad, ya están, weón. Pues como la receta ya receta del está. flan, marica. La receta del flan con caramelo, we puta, ya está, weón. Ya está, o sea, no la reinventes, no la pruebas, no quieras valerte a ti mismo de que voy a hacer algo diferente. Enfócate tú a lo tuyo. La Y base deja de la que esto receta ya está, la funcione. base. Usted puede ser creativo y meterle alguna que otra cosita, pero la base de la receta ya existe. Y así le decía yo precisamente, esa era mi narrativa también. Marica, lo bonito del software as a service es que las recetas ya están creadas, güey. Ya están están. creadas. No quieras reinventarlo, pero en los latinos, incluido yo, muchas veces quise reinventar los modelos y todo. Creo que los modelos se adaptan. Por ejemplo, y una de las cosas que hice como director de Customer Success, a diferencia de los americanos, es adapté mucho la parte presencial, porque a los latinos les gusta mucho la parte touch y la parte de vernos y generar confianza. Claro. Pero hay recetas que ya están y muchas veces como equipos perdemos un montón de tiempo queriendo reinventar las cosas, desgastamos mucho para acabar otra vez en el punto inicial, ¿no? Es algo que aprendí mucho y yo mismo cometí el error queriendo reinventar muchas veces la rueda cuando dices, pues no, o sea, voy a acabar a lo mismo, ¿no? Sí. De acuerdo, man. Totalmente. Ese es campeonísimo, weón. Nos encanta reinventar todo, marica.
Nos encanta. Vamos a hacerlo así, a ver, y no, y luego ten ese mindset expansivo, no le tengas miedo al cambio. Y pues sí, pero, o sea, ¿para qué, no? O sea, probemos cosas diferentes, sí, adaptemos, pero si quieres velocidad, ten velocidad, pero de forma segura, porque para que no te estrelles, ¿no? Marce, y ahora pasando, estábamos hablando desde tu experiencia y tu perspectiva dentro de las startups en las que trabajaste, en las que formaste parte del equipo de liderazgo. Y bueno, en el 2025 te tocó ese cambio, te tocó esa salida que no esperabas y te tocó empezar un nuevo camino. Entonces ahora, partiendo desde el momento actual, el momento presente, ¿cómo ha sido para vos ese día después, ese cambio de salir, de contribuir individualmente como líder, en ese caso en un equipo, a ser vos tu propio líder y emprender? Danos un poco de esos desafíos, también para las personas que escuchan. Claro. En mi caso, te voy a escuchar atentamente. Cuando salís de ese mundo y querés vos empezar tu camino Yo creo emprendedor. que las startups te dan muchas herramientas, te dan mucha. Una de las cosas que yo más agradezco de las startups es la resiliencia. Creo que eso es algo que los founders tienen, que son esos bichos raros como aquí Alejo del espacio, de esa resiliencia que tienen de saber recibir nos y no darte por vencido, ¿no? Y lo primero que hice fue, ¿qué es lo que no quiero? O sea, mis no negociables, y lo tuve muy claro. Entonces tuve mis no negociables. Y de ahí qué es lo que sí quiero. Y después de qué es lo que sí quiero, me costó mucho trabajo el creérmela, el, el poder creérmela, saber Claro. las capacidades y las herramientas que tengo. Y afortunadamente muchos amigos de distintas startups me decían así, ¿no? Pues me dice, tienes mucha experiencia, pero yo no me sentía con tanta experiencia, sabes mucho de Customer Success, eres integral, yo no me sentí integral. Entonces, lo primero pues también fue hacer un inventario del Marcelino nuevo, ¿no? Ese es inventario personal de qué es lo que tengo. Y en base ya con ese inventario, después ya les decía que me permití después de descansar, porque creo que es muy importante tener la mente tranquila. Y con mis no negociables fue, ¿qué es lo que sí quiero? Entonces, mi camino se dividió en dos. Se dividió en el mundo de las startups, que es continuar asesorando a las startups para que desde el punto de vista de Customer Success y la parte de retención y experiencia al cliente, que es algo que me apasiona, es algo que me gusta mucho, y evitar que tengan los fracasos que yo tuve, ¿no? Las caídas. Las caídas son muy importantes, pero es ayudarlas a que si están caídas, pues acelerar ese proceso para que no estén ahí y ayudar a equipos que puedan disfrutar el camino. Esa fue una. Y la otra que no está publicada en LinkedIn, pero es regresar a mi raíz como financiero, como asesor financiero. Yo soy inversor también, invierto dinero también en startups y como financiero pues invierto en bolsa y esta parte fue un tema pasional que fue el ayudar a las personas y ayudar a empresas, pero a través del mundo de los seguros. Muchos dicen, Marcelino, del mundo de startups, trabajé estando en fintech, te vas a un mundo súper tradicional, te vas a un mundo medio prehistórico. Sí, pero estoy convencido de que estoy haciendo las cosas diferentes y estoy dando un sabor distinto desde el punto de vista de experiencia y demás. Y estoy convencido que voy a cambiar la forma en la que se comercializan seguros en México. No se diga más. ¿Sí? Qué bien. Me encanta eso, estoy convencidísimo. Porque empezaste Sí, claro. diciendo que el principal, o que el punto ahí complejo era tu confianza en vos, ¿no? En lo que tenías para ofrecer. Y ahora pasas a decir esto de que estás convencido, por lo cual es un gran paso. Cuando decías esto de no estar convencido, no estar seguro, esta duda de tus habilidades, también algo que nos pasa a todas las personas en momentos especialmente de cambios, pero creo que nos
nos sigue durante toda nuestra vida, cuando enfrentamos nuevos desafíos o situaciones desconocidas, empezamos a desconfiar de nuestra propia capacidad. Es como que se nos hace difícil. ¿Te la crees? ¿Cómo? Yo me la creí porque dije, pues debo de ser malo, por eso me echaron, ¿no? Claro, también está ese factor, ni que hablar, qué bueno que traes ese punto, porque yo también he vivido esos momentos, como vos sí, y anteriormente me pasó, y es muy fácil caer en esto de, bueno, algo malo debo tener, ¿no? Algo no está funcionando, o de hecho, si al momento de salir la devolución que te hacen es algo negativo, porque no todas las salidas son agradables o de buena manera, como en tu caso que nos contabas, Marce, aún más, o sea, si tenés a alguien que te está diciendo esto no funciona, esto y aquello, vos podés llevarte ese mensaje como esto soy yo, y entonces creerte que esto sos vos, que todo lo que no funcionó sos vos, y muchas veces sucede que lo que no funcionó es el match entre el rol en el que estabas, los desafíos que había, la cultura de la organización, no tiene que ver con vos como ser humano y tus capacidades y las posibilidades que puedes crear, sino la conjunción de un montón de elementos ahí que no funcionó. Pero el mensaje que normalmente captamos primero o capta en nuestra mente es no soy buena en esto, no soy bueno en esto. Y es durísimo, Kate. Es durísimo. Es lo primero que te quedas. Claro, tal cual. Sí. Y no importa el rol que ocupemos, porque Alejo también puede dar testimonio de esto también en ese lugar, ¿no? No importa el rol que ocupemos, nos vamos con este golpe de decir ¿qué pasó? Qué golpe duro para mí y para el ego que hemos hablado muchas veces. Decir, me quedé por fuera de esto. Y son las circunstancias. Yo creo que muchas veces también soy muy consciente que obviamente las cosas las pude haber hecho diferentes, pero también entiendo que son ciclos. Y yo me fui muy tranquilo porque hubo buenos resultados, pero hubo una visión diferente. Y bueno, ante eso creo que es más fácil terminar a tiempo que terminar dolidos, ¿no? Y creo que la verdad es que mi salida en Symmetric fue una salida bastante sana. O sea, sana desde el punto de vista que antes de que nos doliera a los dos, salí y creo que fue un gran aprendizaje. Bien. Antes te hice la pregunta de qué le dirías a una persona que trabaja en una startup porque le gustaría trabajar y qué le dirías a un founder. Ahora con estos meses ya que llevas emprendiendo y liderando tu propio proyecto y reiniciando en una nueva etapa profesional, ¿qué le dirías a esas personas que se encuentran en un lugar similar al tuyo, ¿no? Saliendo de un empleo en el que estuvieron mucho tiempo y queriendo comenzar su propio camino? ¿Qué son las primeras cosas que te nace decirle a esa persona como mensaje? Hay un punto que, sí, hay una cosa que yo no me di cuenta y que me di cuenta después y que es algo que valoro muchísimo y yo les decía que yo no quería cambiar el mundo, yo quería cambiar personas, digo, desde el punto de vista metafórico, ¿no? Y que afortunadamente, como sí tuve claro el tema de cambiar personas, dejé muchas puertas abiertas, o de clientes, gente con la que traté, gente con la que trabajé, gente que fue mi equipo, gente que estuvo conmigo lateralmente, startups que me tocó mentorear, dejé muchas puertas abiertas y no me había dado cuenta del tamaño de network que tenía. Construiste confianza. No, de hecho. Construiste confianza. Construiste confianza. De eso se trata. Construir confianza, maestro. Entonces, yo no me había dado cuenta de la confianza que había construido y porque siempre he sido muy transparente y no me había dado cuenta de eso hasta que salí y empecé a tocar puertas y yo creo, hasta ahorita creo que ninguna me la cerraron, ¿no? Todo el mundo me habló, todo el mundo abrió la puerta. Y eso fue después muy satisfactorio y eso me ha ayudado a poder continuar en este camino, ¿no? A creérmela y a poder seguir. Así que ahí el mensaje, por lo que escucho, es salir a tocar puertas. Una vez que estás... Salir a tocar puertas y ver el network que tienes. Es analizar tu network y no tener miedo a tocar puertas. O sea... Y se vienen muchos no's, muchas negativas, pero no son ni mucho menos de mala intención. No son personales.
Sí, claro, no son personales. Las puertas estaban abiertas, probablemente me dijeron que no, pero nunca me di cuenta de la confianza que había generado afuera, el Exacto. network que hice y las oportunidades que después se fueron desarrollando. Y mi papá dice una cosa, y es un dicho que mi papá me dijo hace muchos años y que se me quedó muy grabado. Dice, el mundo da muchas vueltas, hijo. Tienes que quedar bien en todos lados porque no sabes en qué momento esa puerta se puede volver a abrir o vas a necesitar tocarla. Tal cual. Pero quedar bien no es decir mentiras, ojo, No, 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 aquí, ser por honesto. eso. Pues. Sí, pero ahí es que la gente, yo tengo que decirlo abiertamente porque yo me he ganado demasiadas también, demasiados guarapazos, como decimos en Colombia, por ser absolutamente honesto y auténtico, directo, a veces fuerte, no irrespetuoso, son dos cosas diferentes, por ser políticamente correcto. Entonces, lo que dices tiene todo el sentido del mundo y aquí también hago una reflexión y es, las relaciones se mantienen en el tiempo bajo dos parámetros. Uno, pues, o por confianza, dos, o por miedo. Es cierto, muy cierto, por confianza o por miedo. Y yo creo Se que mantienen en el tiempo. ¿Sí me entendés? sí, 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 totalmente. Y una de las cosas que yo más rescato o mayor satisfacción tengo es que ya no tengo la cachucha de la gorra, como decimos, el sombrero de director de empresa. Y aunque no lo tengo, me doy cuenta que sí pude tener muchos amigos. Fueron relaciones que a lo largo de este tiempo he generado relaciones genuinas, como la que tenemos aquí, que por algo estamos aquí, que pude tener relaciones genuinas, porque una de las cosas que no me arrepiento y que hice bien fue ser transparente y ser humano. Tal cual. Marce, esto que estamos conversando acá al final y esto que decís me resuena un montón y para ir cerrando, se me viene esto de que yo también alguna vez lo he compartido y reflexionado mucho, y es que al final el activo mayor que nos llevamos de donde quiera que vayamos son las relaciones, son las personas. Porque por más título, etiqueta, de rol que tengamos, lo que ganemos, lo que sea, al final el mayor asset que tenemos, y las organizaciones también lo tienen, y es real, son las personas. Entonces porque cuando te vas a un lugar, ¿qué extrañas realmente? El día a día, el vínculo con ese ida y vuelta, y si sos transparente, si sos honesto, y si generaste esa confianza, como decían, eso sigue existiendo, ¿no? De otra manera, pero sigue existiendo. Así que coincido totalmente. Bueno, muchas gracias, se nos fue terminando el tiempo, ya estamos en la hora, así que un placer charlar con vos, Marce, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por ser transparente y honesto, muchas gracias Alejo también. Bueno, nos estamos viendo, seguimos en contacto y esperamos que disfruten de este espacio que tuvimos hoy. Muchas gracias. Recuerden Muchísimas Runway gracias. Latam, YouTube, el canal. Sí, Exactamente. muchísimas gracias a ustedes por la invitación y seguramente esperemos que esta charla le funcione a las personas que nos están escuchando. Seguramente va a impactar a mucha Y gente. Te lo una, garantizamos. una frase que siempre dije como líder y sigo diciendo como líder, cuando estamos en una organización y a mí me funcionó mucho y esto después sería a las personas que nos están escuchando que tienen equipos a su cargo, es, y siempre le he dicho, y si nos escucha alguien en mi equipo lo van a recordar, es detrás de cada profesional hay una persona, que no se nos olvide. Tal cual. Muchas Maravilloso. gracias. Amén. Hey, Gracias. campeón. Que Te tengan quiero una mucho. linda tarde. Gracias por el tiempo. Chau, chau. Nos Chao, vemos. parcero. Chao, Chao. Kate. Un abrazo. Abrazo.